La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Hoy queremos hacer un análisis sobre los grandes desafíos luego de los resultados de la consulta popular y el referéndum, en donde el Ejecutivo perdió ampliamente con el no, y cómo asumir los retos de cambios porque están allí pendientes. Hacer una lectura de lo que ha significado este resultado expresado en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Pero más allá de los resultados de la consulta popular y el referéndum, en el país se mantiene la esperanza, la expectativa, pero a la vez también enormes desafíos para lograr los cambios que se requieren partiendo de la concienciación de los ecuatorianos, de la realidad que se vive y el aporte necesario que se debe dar desde los ciudadanos. El país demanda estabilidad, consensos nacionales, un pacto social que redunde en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y por ello rechaza aquellos sectores políticos que llegaron a gobernar y que han sido protagonistas de grandes escándalos y actos de corrupción que les ha llevado a algunos a la cárcel con sentencias condenatorias ejecutoriadas y otros que viven prófugos de la justicia y que quieren dar lecciones de moral y de ética desde el exterior hasta llegar casi a la locura por sus ambiciones de poder. Quieren tomarse como los ganadores cuando lo que pierde es el país, más allá de un gobierno de turno que ha cometido errores en una campaña tan corta como fue de los 13 días de este mes de noviembre. Con esas consideraciones, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Enrique Herrería, jurista y ex juez de la Corte Constitucional, la doctora Ruth Hidalgo, decana universitaria y directora ejecutiva en la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Jaime Costales, psicólogo político y catedrático universitario. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Enrique Herrería, ¿cómo tomar, una vez que ha pasado la euforia del domingo y los resultados que se expresaron en las urnas, cómo tomar ahora y retomar la senda de los cambios que se requiere emprender en el Ecuador? Muy buen día. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Ruth y a Jaime. Yo creo que debemos hacer un análisis absolutamente objetivo, sin pasiones. Si dice un amigo mío que es experimentado en política, dice que hay dos defectos que impiden tener resultados políticos halagüeños. Pensar con odio o con miedo, lo cual es cierto. Este resultado político hay que verlo objetivamente. A mí me preocupa que se perdió una oportunidad valiosa para cambiar las partes nocivas de la Constitución ecuatoriana. Y cuando me refiero a las partes nocivas, estoy hablando de aquellas que entraban en el desarrollo social del país, particularmente lo que hace relación a este monopolio de los sectores estratégicos, a la prohibición de arbitraje internacional, a la inflexibilidad respecto de las reformas que son indispensables en materia social. Hablo de derecho del trabajo. Nosotros vemos que la dinámica que tiene actualmente en la tecnología en el mundo hace que lo que discutimos al día de hoy, posiblemente a través de la inteligencia artificial y la tecnología, sea a lo mejor ya obsoleta para después de un mes. Los cambios son de una naturaleza vertiginosa, cambian de una semana a la otra, y eso estamos desaprovechando nosotros por este monopolio que existe sobre los sectores estratégicos. Más allá de que creo que hubo equivocaciones en la campaña por parte del presidente de la República,
no hubieron los voceros apropiados. Creo que no se explicó pedagógicamente al pueblo ecuatoriano la importancia de los cambios en la Constitución, sino que se insistió monotemáticamente en la inseguridad, y los cambios constitucionales que se avecinaban en la supuesta Asamblea Constituyente iban a solucionar el problema de la seguridad cuando el país entero, y particularmente los sectores más deprimidos de la sociedad, veían como todas las semanas habían muertos por decenas en su entorno. Esto hizo que no confiaran en que el cambio constitucional podía solucionar los gravísimos problemas del Ecuador. Bueno, pero ya eso de ahí es llover sobre mojado. Lo que creo que en este momento debería existir al interior del gobierno, que tiene más de 3 años por delante, un análisis introspectivo para determinar dónde hubieron los errores. Creo que, como era habitual en los partidos de izquierda, señalaban estrategia y táctica. Tiene que ver cuáles fueron los errores tácticos, y a lo mejor no hubo la debida estrategia pedagógica frente al pueblo ecuatoriano para explicar la necesidad de estos cambios constitucionales. Y eso pasa también necesariamente porque se haga una revisión integral. No es que digo que se mande a la casa a todos los funcionarios públicos, pero se haga una revisión integral de quiénes cumplieron y quiénes no cumplieron las expectativas, no solamente durante la campaña electoral, sino durante ya los cerca de 2 años del gobierno del señor presidente de la República, para que se elabore un proyecto de gobierno viable, para que sepan quiénes son los responsables de cada área del gobierno, para que se pueda brindar de la manera más rápida posible todas las prestaciones en cuanto a derechos que están establecidos en la Constitución ecuatoriana. Doy la bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo, decana universitaria, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Cuál es la lectura inicial de estos resultados, Ruth? ¿Y cómo emprender lo que decía el doctor Enrique Herrería, retomar, luego de las equivocaciones que hubo en la campaña, reemprender en estos cambios que requiere el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias. Qué gusto, Jaime, y qué gusto, Enrique. Yo quisiera decir un par de cosas. En primer lugar, yo creo que es bien interesante lo que ha pasado en el domingo con relación a cuál es el significado del pueblo, realmente de la decisión del pueblo respecto a una pérdida de la consulta contundente, porque es una pérdida importante. No son 2 puntos, no son 3 puntos, son porcentajes importantes que el pueblo ha dicho no. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que lo que ya Enrique un poco estaba mencionando, y es que de alguna manera el pueblo creo que no logró entender claramente lo que el gobierno quería con la Constitución, con la constituyente. Eso yo creo que fue el error más grande, es decir, no hubieron mensajes claros. Estamos nosotros inmersos siempre en una lógica de la inseguridad, y que las cosas, como se nos dice al menos desde el poder, están articuladas alrededor de ese gran objetivo, pero no se logró permear a la ciudadanía cuáles eran las necesidades, o cuál era la necesidad de ir hacia una constituyente para cambiar algunas cosas. Y yo creo que ese es un error importante, porque en lo personal, y usted conoce muy bien, yo sí era del grupo de que piensa que la Constitución tiene que ser cambiada. Es decir, con los resultados del domingo, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, nos seguimos atados a la Constitución de Montecristi, y de alguna manera corremos el riesgo de que esa Constitución se vaya legitimando, tomando en cuenta que esta Constitución es defectuosa, tiene defectos importantes. Se queda pendiente la resolución respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a seguir con un Consejo de Participación Ciudadana para largo, con todo lo que esto significa y con todos sus defectos y la cooptación política y el mal trabajo. Vamos a seguir con el tema del diseño del Estado, vamos a seguir con una constitución hiperpresidencialista que no ayuda a los cambios que nosotros queríamos al menos tener. Pero del otro lado hay que ver qué es lo que se hizo o no se hizo respecto a lograr ese objetivo, y me parece a mí que ahí está el error más grande. Es decir, no hubo la posibilidad
de que la ciudadanía compre la propuesta de una nueva constitución. Pero al mismo tiempo es curioso, porque las otras tres preguntas que a mí me sorprendieron, yo por ejemplo estaba en contra del tema de quitarle los financiamientos al partido político, pero yo estaba casi segura que esa era una de las preguntas que iba a arrasar por el mal trabajo de los partidos, pero sobre todo por la mala reputación que tienen los partidos ante la ciudadanía, y esa tampoco gana. Y obviamente el tema de los asambleístas. Entonces, yo creo que estamos frente a un fenómeno social interesante, es decir, la ciudadanía, si bien es cierto, no conoce al dedillo los temas, pero sí está un poco más informada por fuerza y a la luz del rol que cumplen las redes sociales. Es decir, ahora todo el mundo está en redes sociales. Y mal que mal le cae por redes sociales una información que tiene que ver con la actualidad política. Y eso de alguna manera ha hecho o ha transformado a una ciudadanía de alguna manera que sea un poco más consciente de lo que está pasando en bien y en mal, porque también hay fake news, pero de todas maneras yo creo que eso sí ha jugado un rol importante. Pero bien, a la luz de esto, yo creo que más bien se abren oportunidades. Yo creo que a veces no solamente perder es perder, uno puede ganar perdiendo, y yo creo que ojalá esa sea la tónica del presidente y del régimen a futuro, en lo próximo, porque creo que sí es importante que que se hagan cambios estructurales de fondo. El gobierno ha dado un primer paso, pero creo que el primer paso del cambio del gabinete no ha sido, me parece a mí, muy eficaz, porque no incorpora gente de experiencia en las carteras, sino que lo que ha hecho es saca de un lado y saca del otro, y eso ante la opinión pública tengo un poco de temor cómo vaya a ser tomado en cuenta. De todas maneras, creo yo que se abre una gran oportunidad para establecer un proceso, digamos, de diálogo, ¿no es cierto?, o acuerdos políticos con la sociedad civil, un proceso de diálogo nacional para acercarse más al pueblo. Creo que eso sería bueno, y yo creo que el mensaje, García, más grande es cómo de ahora en adelante va a empezar a comunicar con claridad todas las propuestas o lo que el gobierno quiera llevar adelante. Tiene que reformar su comunicación política, no usarla para vender decisiones, sino para explicar con evidencia las necesidades y las razones detrás de cada medida que vaya a tomar adelante. Creo que la ciudadanía podría premiar más adelante la autenticidad. La ciudadanía está como un poco castigando el exceso del marketing. Yo creo que eso es lo que no está gustando. La ciudadanía está como un poco cansada del exceso de marketing, porque después del marketing no queda nada, y yo creo que esa es una gran oportunidad, porque tiene un horizonte a 3 años. En el tema de las expectativas económicas le va a tocar gobernar y ponerse a pensar en cómo va a hacer para generar una propuesta de gobierno que en realidad combata ciertamente el desempleo. Es decir, ya se ha caído esta herramienta a través de la cual se decía que con una nueva constitución inmediatamente se iban a solucionar todos los problemas. Ahora le va a tocar gobernar con esta constitución, y por lo tanto tiene que tratar de ver cómo combate el desempleo de forma real, agilitar los trámites para traer la inversión, mejorar el sistema administrativo. No puede ser que volvemos a la realidad de hace años, de que para sacar una cédula tiene usted que esperar un mes. Es decir, todas estas que son de gestión de administración pública, le toca realmente volver a mirar en estos tres años. Pero además tiene que prepararse para un año político complejo, porque en el 2026 y él tiene elecciones seccionales, y yo me temo que este puede ser un termómetro de lo que puede pasar en las elecciones seccionales. Un gobierno cuyo propósito, que fue proponente de una consulta, que tiene un resultado negativo con un porcentaje tan alto, tiene que ponerse a trabajar para poder lograr tener representación política importante en las seccionales del 26, porque si no, lo mismo se va a ver reflejado en las elecciones seccionales, y puede ser eso problema para el gobierno. Y finalmente, el gobierno debe administrar tiempos políticos y técnicos, evitando caer en las tentaciones electorales para no perder foco en la gestión. Creo que le toca enfocarse en la gestión más que nada, y demostrar indicadores de cumplimiento que son efectivos, bajar el tema del marketing
y ser mucho más técnico en los temas a futuro, Miguel. Bienvenido, doctor Jaime Costales, psicólogo político y catedrático universitario. A ver, su primera lectura de estos resultados, ese triunfo tan amplio del no. Quizás la oposición política triunfó porque quieren reivindicar eso, o simplemente, como se ha dicho esta mañana, no se comunicó bien los temas que fueron planteados. Jaime, muy buen día. Buen día, Miguel, Enrique, Ruth, un abrazo muy cordial. Este es un momento extremadamente serio para el país y quiero compartir una enseñanza grande que me dio uno de los ecuatorianos más nobles y reconocidos internacionalmente, el doctor Diego Cordovez Segers, quien fuera secretario general adjunto de Naciones Unidas. Él un día me dijo, mire, yo fui joven asistente de Raúl Prebisch en Naciones Unidas en la CEPAL, y el doctor Prebisch me pidió, decía el doctor Cordovez, que yo fuera su doctor no. Y un doctor no es alguien que tiene que decirle a la persona que está recibiendo esa asesoría, con la mayor sinceridad, claridad y respeto, todos los errores que está cometiendo. Entonces, el doctor Cordovez, que llegó a ser un negociador internacional que le mereció estar al nivel de Premio Nobel de la Paz, Premio Martin Luther King, etcétera, comprendió eso a fondo y decía que todo estadista necesita un doctor no. Y en esa línea, pues, el no rotundo que ha tenido la consulta podría ser un primer doctor no colectivo, que le está diciendo al presidente que hay que tomar rumbos diferentes y estilos de gobierno distintos y una visión estratégica más profunda. Me parece también, Miguel, que ese doctor no le está diciendo que el gobierno y el presidente necesitan un cable a tierra. Salir de la soberbia del poder que es frecuente en los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Estar en el gobierno tiene efectos psicológicos que deterioran la visión de la realidad, ¿no? Entonces, ese cable a tierra le puede ayudar inmensamente a tener una estrategia mucho más inteligente de comunicación y de pedagogía. Enrique y Ruth han dicho cosas extremadamente claras y valiosas en esa línea. Entonces, creo que si el presidente acepta con humildad los resultados, y aquí hay que aclarar que en psicología se entiende la humildad no como la mayoría que cree que es humillarse o bajar la cabeza. La humildad es la plena conciencia del valor, los talentos, los recursos que tiene una persona o un gobierno en este caso, pero a la vez la plena conciencia de la fragilidad, de las vulnerabilidades y de los errores. Es un punto de balance, de madurez psicológica que puede permitir ejercer un liderazgo más fecundo y positivo. Entonces, si el presidente escucha el momento, va a ser muy importante para él porque puede haber un giro de timón mucho más inteligente y eficaz, apuntando a las metas grandes que necesitamos como sociedad alcanzar y reencontrarse un vínculo que sea inspirador, una forma de llegar a la gente que sea inspiradora y que nos haga creer a los ecuatorianos de verdad que somos capaces de construir una sociedad mejor. Frente a eso, lo que usted dice, Miguel, los cantos de sirena que está haciendo el correísmo, por ejemplo, son tragicómicos. Un partido, un movimiento que en el gobierno le destrozó al país y que ha destrozado toda América Latina, donde ha llegado, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Argentina, etcétera. No tiene la menor autoridad moral para decirnos cuál debe ser el rumbo. Si ellos son grandes responsables de la tragedia nacional, lo mínimo que debería hacer el correísmo es pedir perdón por todos los crímenes que ha cometido a lo largo de su presencia en el país, especialmente su cúpula, ¿no?, que está sancionada legalmente. Entonces, esa oposición o la de Vargas e Issa, bueno, son tragicomedias, son esperpentos de la política que le hacen muchísimo daño al país y debemos claramente decir, esa no es la respuesta que el país necesita. Pero ahí podemos señalar, Miguel, errores estratégicos. En la toma de decisiones sobre lo del DICE, hay argumentos macroeconómicos, pero desde hace décadas vengo sosteniendo los medios, Miguel, y a usted le consta que las medidas económicas tienen que ser pensadas con los efectos psicológicos, sociales y políticos que producen. Entonces, al no comprender eso, se toman decisiones solo con
la visión macroeconómica y se produce un resentimiento social muy grande que queda acumulado y que se manifestó sorpresivamente. Yo no pensé que iba a haber esta derrota, incluso pensé que iba a ganar el sí. Pero se manifiestan porque quedan larvados los conflictos, quedan encerrados potencialmente. Y ahora tiene el gobierno la palabra. Necesita humildad, generosidad, una visión, un replanteamiento estratégico hacia adelante, porque con la medida que tomó del diésel le dio un balón de oxígeno al correísmo y a Vargas y a toda la gente violenta que quiso armar el caos para que colapse el gobierno. Y ahora con la consulta le dio un balón de oxígeno al correísmo. Entonces tiene que ser pensado de una manera mucho más refinada cada movimiento, como un ajedrez político complejísimo, que el país necesita volver a creer en la gestión de un gobierno que ahora tiene un mal momento, pero que puede, si aprende la lección, hacer una gestión mucho más positiva en el futuro. Esa sería mi primera visión sobre el asunto, mi estimado Miguel. Vuelvo con el doctor Enrique Herrería Bonet. A ver, luego de este análisis inicial que se ha hecho sobre los resultados, ¿cómo retomar y emprender lo que el país quiere? Los cambios del enfrentamiento. Hay un tema complejo como la seguridad, el tema de las reformas. ¿Pudiera ser un escenario de reformas, doctor Herrería, la propia Asamblea Nacional en donde el gobierno tiene mayoría, por lo menos para hacer reformas parciales o también enmiendas? No se presenta fácil el panorama para el señor presidente de la República y para su gobierno. Ya lo hemos discutido en todos los debates académicos que han existido en el país respecto a que la Constitución con sus partes nocivas son un anclaje al pasado, no permiten el desarrollo. Miren lo que siempre nosotros insistimos respecto a que no es posible que se mantengan los sectores estratégicos como monopolio del Estado. Y al respecto de eso, creo que si bien es cierto, la culpa o la gran parte de la responsabilidad la tiene el señor presidente de la República y su gobierno del resultado electoral, de haber producido este estancamiento en las indispensables reformas a la Constitución, por dos cosas que las voy a coger ligeramente, pero con el profundo respeto y profundidad de lo que han dicho tanto Ruth como Jaime. La primera es la reproducción de un comportamiento gubernamental del abuso del marketing. Eso nos recordaba lo que se hacía en la época de Rafael Correa con el señor Vinicio Alvarado y su hermano, atosigando, y sigue ocurriendo. Hoy estuve en un programa de televisión que se interrumpía el noticiero con los spots publicitarios del gobierno a la usanza de la época de Rafael Correa. Eso hace que haya una especie de lo que llaman los franceses el déjà vu. Yo ya vi esto. No es bueno seguir repitiendo los errores del pasado. La propia acumulación del poder, particularmente en el sistema de justicia, que también ha caracterizado a este gobierno, es una cosa que nos deja un mal sabor en la boca. Y la otra cosa que también es importante, antes de continuar, lo que decía Jaime, con esa experiencia notable de un hombre excepcional que era Diego Cordovés. Hace más de 2000 años, Heráclito de Éfeso fue el que teorizó respecto a la dialéctica, esta confrontación entre tesis, antítesis, con una síntesis, que es un proceso inacabable en búsqueda de la verdad. Eso lo hace ver que los funcionarios del Estado, si bien es cierto que le deben un nivel de lealtad al presidente de la República, que es el que los ha puesto en el cargo en el gobierno, no es menos cierto que su principal deber de lealtad es con la nación ecuatoriana. En consecuencia, cuando un ministro de Estado, cuando un funcionario público encuentra que su superior está cometiendo un error que puede traer malas consecuencias para el gobierno y para la sociedad, tiene el deber moral de confrontarlo, decirle, señor presidente, usted se está equivocando. Y si el presidente resulta un necio que no entiende las argumentaciones, es deber moral también presentar la renuncia.
Uno no puede estar en un gobierno donde no se presta oídos a las sugerencias que uno realiza. Entonces, todas esas cosas tienen que ser materia de reflexión al interior del gobierno. Ahora bien, decía que si bien es cierto que gran parte del resultado de esta acción electoral lleva a cuestas el gobierno nacional, no es menos cierto que hay otro grupo también responsable. Nosotros hemos visto que la Corte Constitucional desde el 2019, yo estaba en el 2019 en la Corte Constitucional, empezaron a dictar fallos absolutamente irracionales, arbitrarios, antojadizos, que respondían a una particular visión de quienes hacían mayoría en la Corte Constitucional. Y eso ha desembocado en una mayor crisis en lo referido a la seguridad jurídica. El Ecuador no tiene seguridad jurídica. Y allí también hay un descriterio en cuanto a la campaña del gobierno. Se decía por parte del gobierno que la Constitución era garantista y que era neoconstitucionalista. Estaban equivocados. El garantismo, si bien es cierto que es una teorización de ese lúcido jurista italiano Luigi Ferrajoli, pero Luigi Ferrajoli lo que hacía era que ese garantismo sea una profundización de lo que es el positivismo. Y eso de ahí hace ver de que lo que estaba diciendo Ferrajoli es que los jueces no se podían apartar del sentido literal de la norma a pretexto de hacer interpretaciones que iban más allá de lo jurídico, que incluso podían incursionar en lo metajurídico, en lo que no estaba arreglado, porque así se le ocurría al intérprete de la norma, bien sea infraconstitucional o constitucional. Eso ha ocurrido en el Ecuador con la Corte Constitucional, sin escuchar lo que verdaderamente significa el garantismo, incluso en materia penal. En materia penal es una lógica implacable y además normada de que no hay interpretaciones ni analógicas ni extensivas. Mientras que aquí habían jueces de la Corte Constitucional y todavía hay algunos que están ahí adentro que a pretexto de garantismo y de mínima intervención penal, ellos hacían lo que les daba la gana en la sentencia. Y tampoco no es neoconstitucional la Constitución ecuatoriana, es neoconstitucional, porque además el neoconstitucionalismo impone e imponía, por ejemplo, en la visión de uno de sus mayores exponentes, Manuel Atienza dice que existe la ponderación para evitar precisamente la arbitrariedad, que cuando existen normas o existen reglas y principios que entran en colisión, hay que aplicar la ponderación, pero sin descuidar que existen tenores literales. Y el mejor ejemplo que dijo Manuel Atienza. Manuel Atienza fue profesor de Ali Lozada. Ha sido leído por la mayoría de los jueces o por todos los jueces de la Corte Constitucional y él fue uno de los que reprochó, pero rotundamente, el matrimonio igualitario porque no concebía que una norma decía que el matrimonio es entre hombre y mujer, se les ocurra decir a los jueces de mayoría de la Corte Constitucional, porque en ese tiempo hubieron 4 votos salvados de quienes estábamos en desacuerdo con esa postura, que el matrimonio podía ser también entre hombre y hombre y entre mujer y mujer, porque si no había un discrimen. Entonces, no es ni neoconstitucionalismo ni garantismo lo que afecta a la Constitución ecuatoriana. Los cambios tienen que apuntar al modelo de desarrollo. Claro que hay que mejorar otros campos también, otras secciones, otros capítulos de la Constitución, pero lo que hay es una actitud irresponsable de la Corte Constitucional que ha obligado a que se busque una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, cuando perfectamente pudieran haber habido precedentes jurisprudenciales que vayan esclareciendo estas dudas que existen en las normas constitucionales, pero ha habido una posición irreductible de los jueces de la Corte Constitucional, de la mayoría. Hay jueces que se salvan. Yo tengo una buena impresión de algunos jueces de la Corte Constitucional y no tengo una buena impresión de otros. Entonces, esa posición irreductible obligó a que se
conduzca el gobierno nacional hacia una asamblea constituyente. Ahora bien, visto que tenemos este problema, no es comprensible que hayan jueces que en este momento, como los conozco, deben estar en una emoción exagerada de sentirse que ellos son los vencedores de una contienda donde se ha perjudicado el desarrollo social del país. Y esto de aquí posibilita para que el señor presidente de la República, para que la Asamblea Nacional presente ante la Corte Constitucional, por lo menos en cuanto hace relación al régimen de desarrollo económico, una interpretación del mismo en la intención de que nos digan cuáles son los cauces, los alcances que debe tener esta supuesta prohibición de que los sectores privados puedan incursionar en estas actividades de los llamados sectores estratégicos para procurar inversión en el país que nos va a posibilitar fuentes de trabajo, que nos va a posibilitar tecnología, que va a ayudar a los jóvenes estudiantes, en general a toda la sociedad ecuatoriana. En consecuencia, siendo corresponsables de los malos momentos que está teniendo el país, la Corte Constitucional, ellos tienen que hacerle frente a los mismos y decirnos a los ecuatorianos de qué manera, de conformidad con lo que dice el artículo 233 de la Constitución, pueden coordinar con otras instancias del poder para contribuir al desarrollo del Ecuador. Doctora Rudy Hidalgo, con ese entorno, ¿cuáles debieran ser las prioridades, las tareas a emprender una vez que se perdieran estas 4 preguntas y la convocatoria constituyente? ¿Será la Asamblea, será la Corte Constitucional el escenario que facilite que sea una luz verde que permite avanzar con los cambios que se requieren? Bueno, ya Enrique ha mencionado algunos temas y yo creo que se abren algunas oportunidades para buscar los cambios que él quería. En el determinado momento nosotros dijimos, no sé si en este foro mismo, que tanto la pregunta 1 como la 2 eran preguntas que eran cambios que podían hacerse vía Asamblea Nacional. Y yo creo que en este momento el presidente le va a tocar presentar algunos cambios, como por ejemplo la reforma de enmienda parcial para corregir lo del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y a propósito que digo esto, aprovecho la oportunidad para decir algo. Qué curioso que en toda esta campaña por el sí o campaña motivando que el resultado sea el sí, no se habló jamás del Consejo de Participación. Tomando en cuenta que si es que íbamos a una reforma constitución y que íbamos a ir a una escritura de una nueva constitución, ese era uno de los temas fundamentales que tenía que tratarse. Y eso hubiera sido un gancho bien importante también para que la ciudadanía comprenda, porque la ciudadanía tiene una muy mala opinión del Consejo de Participación Ciudadana, porque hemos visto lo que ha pasado y lo que sigue pasando en su seno. Por lo tanto, debió haberse colocado, por ejemplo, en el centro del debate, uno de los objetivos para escribir una nueva constitución, esa. Bueno, no se lo hizo así. Hoy por hoy, el presidente podría tener la oportunidad de presentar una propuesta de reforma parcial para quitarle al menos al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de elegir los órganos de control, y con eso sería bien y se le haría un favor a la democracia ecuatoriana. De los otros temas, es difícil que los pueda cambiar así en grandes temas, pero sí puede hacer algunas reformas a través de Asamblea, y la Corte Constitucional le va a tocar acercarse a la Corte Constitucional y tratar de articular a través de la Corte también otras tantas. Pero todo esto podría ser posible o será posible en tanto en cuanto logre el gobierno convertir estos resultados en una oportunidad y no entenderlo como un retroceso y no entenderlo como un freno, sino verlo más bien como una señal para poder ellos mismos afinar la estrategia, construir un estilo de gobernanza más responsable, un estilo de gobernanza más de cara a la ciudadanía, un estilo de gobernanza con mayor comunicación con la sociedad civil, ¿no es cierto?
creo que es clave que no se encierre en este momento, ni se victimice y peor todavía culpar a la ciudadanía, porque en esto no hay culpables. El tema, la ciudadanía no es la culpable. Estos resultados hablan de un resquemor por parte de la ciudadanía que no logró convencerse de que la Asamblea Constituyente era la vía y que no logró convencerse de que se iban a dar los resultados que la ciudadanía quería. Por eso es tan extraña el resultado del no ante el tema de el financiamiento de partidos y la disminución de asambleístas. Eso no es otra cosa más de que la ciudadanía no estaba segura o no confiaba en que eso iba a ser así o que iba a tener una gestión ¿cómo se llama?, de operativización de un sí en esas preguntas adecuadas. Entonces, eso creo que es una luz roja que el presidente tiene que tomarla y tiene que reflexionar hacia adentro. No replicarse, porque si se replica va a ser un pare y va a ser difícil. Replegarse, quería decir, no replegarse. Si se repliega, podría ser un pare para su propia gestión, sino que más bien adaptarse a estos resultados y cambiar estrategias. Y yo pienso que un tema estratégico clave es el tema comunicacional. El tema de la vocería gubernamental ha sido un tema, más bien una piedra de toque y un tema que ha generado muchísimas, no solamente preocupaciones, pero sobre todo dudas, que ha puesto una impronta de un estilo bastante agresivo y de un estilo poco responsable de un gobierno que debería rendir cuentas a sus mandantes, como tiene que ser, y es una de las herramientas para eso, sin duda alguna, es la comunicación. Entonces, si es que modula eso, si es que tiene una estrategia más de cara a la ciudadanía, pero sobre todo también con una visión de rendición de cuentas, porque al fin y al cabo el poder nunca es un cheque en blanco, el poder es una responsabilidad y desde el poder se debe tener la obligación de responder a la gestión a la que fue confiada, a que le fue confiada el día de las elecciones, cuando se ganaron las elecciones. Entonces, en ese sentido, la comunicación es tremendamente vital. Entonces, ojalá pueda, como digo, pueda rectificar en ese tema, pueda modular la gestión, tener indicadores de gestión y sobre todo presentarse un poco más cercano hacia la ciudadanía. Ha tenido un viaje el presidente urgente, no sé si estaba planificado o no lo estaba. De todas maneras, hubiera sido interesante que se quede estos días post consulta y post referéndum para dar ruedas de prensa, para que sea él mismo el que comunique en qué está pensando, para que este mensaje de que muy bien el pueblo ha hablado, el mensaje que lo dio el ministro Lagasca, me parece que fue interesante, por ejemplo, anclarse a ese tipo de mensajes conciliadores, llamando a una conciliación nacional. Esa, por ejemplo, debería ser una estrategia nueva, una estrategia con la cual él module su acercamiento y se le vea un poco más cercano. Y la sobreexposición a veces en redes sociales no necesariamente es buena, porque eso tiene su fecha de caducidad. Yo alguna vez dije en algún foro similar que es súper interesante porque es efectiva, pero es cortoplacista, porque a la larga está muy bien el video o estos elementos comunicacionales de impacto, pero a la larga la gente quiere ver resultados, y sobre todo la gente de las bases sociales quiere ver servicios públicos, quiere ver un mejoramiento en la seguridad social, quiere poder sacar una cédula con seguridad como debería ser, con rapidez, quería decir, y quiere ver más carreteras en mejores estados, es decir, y cuando los resultados no se conmiseran con la propaganda, la gente empieza a rechazar ya la propaganda. Entonces la fecha de caducidad de los elementos de marketing político hay que tomarlos en cuenta y hay que tomarlos con cuidado. Pero como digo, tiene un horizonte a 3 años. Yo creo que es más bien una gran oportunidad de que esto haya pasado hoy y que con una nueva visión redireccione. Y finalmente, algo que a mí me llamó la atención y con lo cual yo estoy súper de acuerdo, es lo que acaba de mencionar Jaime, es decir, el famoso doctor no. Ustedes saben, la soledad del poder es compleja y la soledad del poder tiene unos defectos grandes, y uno de los grandes defectos es justamente que no tiene a nadie quien le diga que no, sino tiene una serie de gente que le aplaude y que está de acuerdo con todo lo que haga, aunque por dentro sepa que no es lo correcto. Yo creo que hoy por hoy, ante las
los resultados, urge inmediatamente un doctor no o una doctora no, quien quiera que sea, que pueda decirle brutalmente y descarnadamente esto no es así, o esto a riesgo de que la despidan o le despidan, pero creo que él necesita algo así, porque es evidente que no está funcionando solamente el enfoque del marketing político, Miguel. Doctor Jaime Costales, ¿es posible hacer resiliencia, hacer estos cambios como se ha señalado, rectificaciones, la conciliación nacional? Porque al final de cuentas lo que se quiere son los cambios que requiere el Ecuador. ¿Cómo hacerlo? ¿Es posible una transformación positiva en el ejercicio del poder? Sí, Miguel. Los grandes momentos de los estadistas en la historia son los momentos de desafío y de conflictos enormes, de grandes problemas. O sea, Winston Churchill no se hace en la paz, sino en la Segunda Guerra Mundial aparece toda su grandeza, ¿no? Y eso es aplicable a todos los escenarios nacionales e internacionales. Entonces, pero eso exige grandeza de alma y humildad a la vez. Un heroísmo interno que le permita al presidente convertirse en un ser inspirador. Él ha ido desarrollando destrezas de comunicación en comparación a la primera vez que fue presidente y a la campaña previa. O sea, se expresa cada vez con mayor soltura, quiero decir. Pero no basta eso. No queremos el estado de propaganda, sino que queremos tener líderes inspiradores. ¿Qué son los líderes inspiradores, Miguel? Son personas que nos activan a los ciudadanos, o sea, no solamente que esperemos que el gobierno mejore y haga las cosas que tiene la responsabilidad de hacer, sino que nos convoque y nos comprometa en el mejor de los sentidos a saber que cada uno de los ciudadanos tenemos algo que aportar significativo. Entonces, los mejores líderes son aquellos que inspiran a que una población se movilice en la conquista y la construcción de grandes metas sociales. Y eso es lo que hace la diferencia de un mero presidente de un estadista. Pero eso va a exigir además que el presidente Noboa amplifique su visión de la realidad y vaya mucho más allá de la visión propia del mundo empresarial, que es compleja y es interesante, pero que no tiene la complejidad ni la dimensión ni las responsabilidades que tiene dirigir un país con toda la complejidad social, económica, política, intercultural, etcétera, que tiene el Ecuador. Entonces, por eso es necesario apelar a la grandeza de alma que le permita, con esa humildad suficiente, reconocer los errores, proyectar una capacidad de inspiración a la movilización creativa, constructiva y no violenta de la gente. Y eso, como tantas veces hemos conversado, Miguel, en otras ocasiones, implica que el liderazgo tiene que conseguir no solo inspirar, sino que con esa inspiración modifique la forma de pensar colectiva, para que el ecuatoriano promedio no sea un ser pasivo que espera que le den haciendo las cosas, como se dice en el Ecuador, sino que se convierta en un valiente y heroico constructor en el día a día de ciudadanía, de una actividad proactiva, resiliente, valerosa, creativa y con iniciativa, y que no espere todo de las dádivas o de los aciertos del gobierno, sino que sea constructor de su propio destino individual, familiar, etc. Y eso entonces es una conciliación entre el liderazgo, que con grandeza de alma puede convocar a una renovación del espíritu nacional para que salgamos de esa apatía colectiva que tanto daño le hace al país. Y nuevamente eso exige que tenga en el equipo de gobierno una presencia generosa de gente que con valentía le haga darse cuenta de los errores, pero no solo eso, sino que también le indique posibles soluciones y alternativas, y que el presidente aprecie como oro en polvo la contribución que le pueden dar quienes desacuerdan con él, y respetuosamente pero con firmeza decir, necesitamos un líder firme pero no autoritario. No es lo mismo la firmeza, y tiene que, en un momento de tanta violencia que hay en el país, tiene que ser un liderazgo político firme, pero dentro del marco de la ley. Y a la vez que sea capaz de comunicar con generosidad, con sencillez, de manera diáfana, esa inspiración que necesita el país para seguir las metas. Entonces, dependerá del presidente y su equipo que aprovechen este momento de sacudón que ha tenido el gobierno con la respuesta en la consulta y lo conviertan en un momento más bien de renovación profunda de la estrategia de gobierno y de reconexión con el alma profunda de los ecuatorianos para inspirarnos a que podemos seguir adelante de una manera convincente, eficaz, constructiva y no violenta.
Esa es la gran tarea, una modificación del pensamiento colectivo para salir de la inacción o de la desesperanza y convertirnos en una sociedad que se construya diáfanamente, valientemente, heroicamente en el encuentro de grandes metas colectivas. Doctor Enrique Herrería, ¿cuáles debieran ser las prioridades, ya hecho la lectura de los resultados, para retomar la senda del desarrollo en el país? ¿Cuáles debieran ser esas prioridades? Bueno, son múltiples. En primer lugar, como lo dice Jaime, con todo acierto, tiene que conectarse el presidente, mostrarse esta palabra que está tan reiterada, empático, con los sectores más deprimidos de la sociedad ecuatoriana. Una cosa son los sectores pudientes, que en muchos casos son insensibles frente a la necesidad de los pobres. Esos sectores pudientes que muchos están en el entorno del presidente de la República y que no le transmiten las necesidades del pueblo ecuatoriano porque no la conocen. Ese es el primer elemento, vincularse. Y no se vincula uno con esos sectores paseando, y además es comprensible, paseando por aquellos sectores populares, porque por las necesidades de seguridad que efectivamente se demanda por el señor presidente de la República, está rodeado de 40 o 50 personas. Hay que encontrarse los modos, y si no es posible directamente, el presidente de la República tiene que tener en su entorno, con actitudes ejecutivas, personas que conozcan esa realidad. La conozcan esa realidad por conciencia de clase, porque provienen de ella, o en su defecto porque hasta profesionalmente pueden estar vinculados para mejorar las condiciones de los pobres del país. Eso hasta el momento no lo hemos visto que ha ocurrido, o por lo menos, si ha habido personas de esa procedencia, no han tenido la lucidez ni siquiera argumentativa para explicarle al presidente o al pueblo ecuatoriano las necesidades de este cambio que se iba a producir a través de una asamblea constituyente. Esas son las cosas que abarcan amplísimos factores de necesidades. Las prestaciones que está obligado a dar el Estado ecuatoriano a esos pobres: salud, educación, la propia seguridad, vivienda, mejoramiento de no solamente carreteras del país, sino de caminos vecinales. El presidente de la República no puede estar confrontando con los organismos seccionales autónomos. El presidente de la República se ha granjeado algún grado de distanciamiento con muchos consejos municipales del país. Se impuso de manera vertical una presidencia de la Asociación de Municipalidades del país, cuando lo deseable hubiera sido que por consenso los municipios del país hubieran escogido a quien los represente como interlocutor frente al Poder Central para la revisión de las rentas que constitucionalmente le correspondan. Bueno, todo eso son cambios importantísimos que los tiene que entender el señor presidente de la República. En democracia no es concebible, no es deseable, es incluso contraproducente intentar acumular poder. Todo eso es lo que el presidente de la República tiene que hacer, una revisión desapasionada y objetiva, y para eso le deben servir los nuevos ministros de Estado que él está escogiendo, que terminará de escoger finalmente, porque son los que le van a llevar a su conocimiento estos sentires de los ecuatorianos respecto a la multiplicidad de problemas que nos agobian. Doctor Herrería, a propósito de lo que usted señala, en democracia no cabe acumular demasiado poder. Sin embargo, el diseño de la Constitución de Montecristi no está hecho para eso. Por ello, creo que uno de los argumentos era ir a una constituyente. Sí, usted tiene razón, y es lo que acaba de decir Rudy Hidalgo. Rudy dice: el presidente de la República en su discurso nunca abordó el tema del Consejo de Participación Ciudadana porque lo tiene cooptado. En consecuencia, si yo lo tengo cooptado, no me importa que en el pasado le haya servido para un gobierno autoritario, para elegir dignidades, autoridades que iban a consagrar esta acumulación de poder. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Y para eso ahí está la reforma parcial habilitada, que lo puede hacer con la mayoría de la que goza en la Asamblea Ordinaria.
pero también no se debe perseverar en poner autoridades de control que sean afines al gobierno, para no decir complacientes o subordinados al gobierno. Hay que buscar para los cargos importantes del país, por ejemplo, está pendiente la designación de la Fiscalía General del Estado. Se han nombrado algunas personas afines al gobierno para desempeñar ese cargo, pero independientemente de los méritos académicos que pudieran tener, por el solo hecho de haber pertenecido al gobierno o de estar vinculados de alguna manera ideológica o pragmáticamente al gobierno, no son las personas deseables. El próximo ministro fiscal general del Estado debe mantener una absoluta independencia política, partidista y de manera particular con el gobierno central para asegurar que pueda no solamente perseguir las infracciones del pasado, concluirlas las pendientes, sino poder evidenciar las infracciones que se pudieran cometer al día de hoy, incluso las que se pudieran cometer al interior del gobierno, porque eso ayuda al gobernante. El gobernante no puede estar consciente que todos los funcionarios son pulcros y probos. Hay funcionarios que el presidente puede depositar su confianza y que no reciproquen esa confianza, que lo engañen al mandatario. Pero si hay un ministerio fiscal independiente, está en la obligación de descubrir cualquier irregularidad, de procesarla y de lograr la sanción correspondiente. Entonces, eso es lo que demanda el país del gobierno nacional. Eso es lo que reprochó el país de gobiernos anteriores, uno en particular autoritario, que consiguió que hubieran fiscales generales del Estado que no solamente encubrían los actos de corrupción de funcionarios de ese gobierno, sino que particularmente ellos mismos, investidos de la impunidad que les daba el cargo, cometían fechorías desde el Ministerio Fiscal. Doctora Rudy Hidalgo, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas circunstancias cuando se volvió a cero el tema de las reformas y hoy se debe emprender que no quede trunco esto? Mira, Miguel, yo pienso que el estar en el poder siempre representa una oportunidad. Cuando las personas llegan al poder, tienen a su haber un montón de herramientas que la sociedad civil, la academia o el resto no las tenemos. Y esa es el diseño de política pública adecuada que pueda solventar o resolver los problemas más urgentes del país. Y yo creo que por ahí debería enfocar su gestión. Los problemas urgentes del país están clarísimos. Aparte de la seguridad, por supuesto que está bien que se enfoque, pero no es el único problema. Me parece que el tema de la seguridad social es una bomba de tiempo que le puede reventar en las manos al propio presidente si no toma las decisiones correctas. Creo que de entrada el haberse deshecho del presidente del directorio es una movida correcta, pero él debería comprometerse a poner en los sitios claves de gestión social a gente con extremada experiencia en los temas, por la delicadeza que reviste, pero sobre todo también por el impacto que tiene ese tipo de carteras o ese tipo de política pública en la ciudadanía directamente. Si él no logra solucionar el tema de las medicinas, de los temas de las diálisis, del acceso eficiente a un derecho humano como es el derecho a la salud de sus habitantes, él va a tener y va a empezar a crecer el descontento ciudadano de la ciudadanía hacia él. Si no ejecuta política pública en educación adecuada y asegura que la educación llegue especialmente a aquellas personas que tienen los percentiles más bajos de pobreza en el Ecuador, aquellos que viven de los pobres, los más pobres, entonces la ciudadanía no va a tener la idea o la sensación de que están atendiendo sus necesidades importantes. Si entendemos, y creo que es bueno esto del riesgo país que ha bajado, esto de los acuerdos comerciales, esto sin duda alguna tiene que ver con una agenda que tiene que cumplir un gobierno responsable, sin duda alguna, pero un gobierno responsable tiene que entender también que está gobernando para todos, es decir,
para los que tienen, para los empresarios, pero especialmente para los que no tienen. Ese es el gran desafío en una sociedad tan desigual como la ecuatoriana. Entonces, yo creo que él podría recuperar su credibilidad si empieza a generar, por ejemplo, más allá de los bonos, programas sociales, por ejemplo, en los sectores en donde abunda el tema y el problema de la pobreza en los chicos donde son reclutados para el tema del sicariato. Está bien que hayan estas aprehensiones, estas acciones en contra de los capos de la narcotráfico, pero hay que entender el problema en su conjunto, y es por qué también llegan ellos a las sociedades, es porque hay ausencia del Estado. Entonces, ese es otro tema que sería buenísimo que el presidente enfoque también con un equipo técnico de primera. Para todo esto, Miguel, necesita gente preparada, no necesita influencers, necesita gente con experiencia, quizás sin tanto título, pero con experiencia y sobre todo con legitimidad, que le aporte de cara a la sociedad civil tranquilidad de que la gestión pública está en las manos adecuadas. Yo digo y repito, hay una gran oportunidad que se ha abierto. Lo importante es que recoja ese guante con lo que, como tiene que ser, con la calidad de un estadista. Los estadistas se miden en los problemas difíciles. Entonces, ahora este problema de revés puede transformarse en una gran oportunidad, porque puede virar a ver y regresar a ver aquellos sectores que necesitan de política pública eficiente. Para mí, el quid del asunto está allí. Política pública eficiente, servicios mejores, más contacto con la gente y tender puentes también hacia la sociedad civil. Discursos polarizantes no están funcionando. Y yo creo que en este escenario, a la luz de un año antes de elecciones seccionales, más vale que veamos un liderazgo de consenso y un liderazgo que más bien rompa con la polarización, sino más bien promueva a la reconstrucción de la unidad nacional, Miguel. Doctor Jaime Costales, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas condiciones luego de los resultados de la consulta popular y el referéndum? Tener claro que una de las primeras celadas que se le va a tratar de tender es de parte de la oposición del socialismo siglo XXI. Quizá pensarán negociar ellos en el Congreso para obtener cierto apoyo, pero eso puede significar cumplir el sueño dorado de esa sección, que es la impunidad de sus cabecillas. Entonces, evitar esa celada. La clave está en el reencuentro con la gente común, con el ciudadano de a pie, que es el más necesitado y el más decepcionado de lo que está sucediendo en el país. Pero además de eso, tiene que aparecer un presidente que dé una imagen de que absorbe el golpe de este revés político, pero que no se amilana frente a eso, sino que encuentra respuestas constructivas y puntos de unidad nacional que sobrepasen justamente el dilema de la polarización, que vaya más allá de la polarización a través de estrategias y de ideales colectivos que nos permiten a la mayoría unirnos en esa construcción de soluciones. Y nuevamente eso tiene que ver mucho con una intervención psicológico-social sobre la multitud, que en vez de la propaganda sea esa irradiación de un ideal de país, un ideal colectivo que nos haga sentir esperanza activa, no la esperanza pasiva de que el Estado nos regale todo, sino la esperanza activa de que la ciudadanía en conjunto con el gobierno establezcan acciones concretas de solución a los problemas y a los dilemas, muy especialmente al de la violencia delincuencial que nos agobia tan gravemente en el país. Entonces, si la gente nota que hay ese despertar de un presidente que intenta absorber el golpe y reconocer sus errores, pero que sigue confiando en la capacidad de gestión de su gobierno, de él mismo como inspirador y sobre todo de la ciudadanía como colaboradora en esa construcción social, podemos entrar en un momento de reconciliación social y no caer en la manipulación de las celadas políticas que le pueden tratar de tender desde la posición malsana. Doctor Costales, ¿y cómo lograr ese reencuentro con la gente, como que es la que aspira a los cambios? Una comunicación diáfana, sencilla, comprensible, que llegue al corazón y a la mente de los ecuatorianos.
Imagínense si con humildad el presidente reconoce que es necesario hacer rectificaciones y logra armar un equipo de gobierno creíble, de gente patriota y con suficiente conocimiento de las posibles soluciones, además de los problemas, ¿no es cierto? Eso puede enviar un mensaje a la gente en el sentido de volver a creer, de tener esperanza activa, de participar, pero sobre todo hacer sentir a la gente que cada uno de los ciudadanos puede aportar significativamente a ese momento de modificación social. Esa es la gran tarea. Los mejores líderes de la historia han sido pedagogos que le convencen a su pueblo de que ese pueblo es capaz de contribuir hermosamente, heroicamente, significativamente en el encuentro de soluciones. Porque el grave problema que usted me ha oído tantas veces insistir, mi estimado Miguel, es que hay mucho desamparo aprendido en el Ecuador, ese sentimiento de inferioridad del ciudadano que cree que no tiene nada que aportar y que no puede hacer mayor cosa sino esperar los milagros que un gobierno o la divinidad hagan. En cambio, cuando un gran liderazgo ejerce esa inspiración, el ciudadano se siente convocado y sabe que sí tiene algo valioso que dar. Eso mejora su autoimagen, su autoestima, su capacidad de eficacia, el sentido de eficacia que es la clave de la transformación social. Por eso el gran compromiso no es político, no es económico, el gran compromiso es un comportamiento diferente, una mentalidad diferente, una psicología social que salga del desamparo y de la parálisis, de la inacción y del derrotismo y se convierta al ciudadano en protagonista activo de las soluciones y de la construcción de un país. ¿Es posible, doctor Enrique Herrera, por lo que señala el doctor Jaime Costales, este liderazgo colectivo que permita empujar, impulsar estas reformas? Yo creo que sí, y creo que por lo menos esa era la vía que estaba escogiendo el señor presidente de la República cuando convocaba a la posibilidad de una asamblea constituyente que tenga un efecto integrador, una nueva constitución, que los ecuatorianos nos sintamos no solamente representados en esa constitución, sino como sujetos activos del cambio que es imprescindible para que el Ecuador mejore. Por lo tanto, yo creo que inicialmente la intención del presidente de la República estaba muy bien. Lamentablemente se descuidaron quienes tenían la obligación de asesorarlo debidamente de cuáles eran las tácticas necesarias, fijar una estrategia de mediano plazo para lograr los objetivos. Pero creo que siempre, no solamente que es posible, sino que es indispensable, como lo dice Jaime, que el Ecuador se integre en este proceso de evolución, de cambio, que signifique que vamos en la vía, en la senda del desarrollo y particularmente el desarrollo social, donde hay tantas lacras todavía que lamentar en el Estado ecuatoriano porque no hay suficiente alcance del sistema de educación, la seguridad social, como le dice Ruth, tiene gravísimos problemas, la atención médica por parte del Estado ecuatoriano no llega a los sectores más vulnerables o llega tarde en malas condiciones. Bueno, son tantas las cosas que hay que remontar que si es posible, si se lo impone el señor presidente, si logra este equipo que tenga una sinergia entre lo que es el Estado y las necesidades de los ecuatorianos, se puede conseguir. Doctora Ruth Hidalgo, ¿es posible lograr ese liderazgo colectivo, ese empuje que debiera tener el país para llevar a los cambios? Sin duda, Miguel. Yo creo que el presidente mismo nos ha demostrado la habilidad que tiene él de convocar. Yo creo que es un presidente que convoca. Es decir, no podemos negar nosotros que él desde el principio, desde que se lanzó a la presidencia, acuérdense que no pensábamos que él iba a ganar a la luz de la muerte cruzada, sin embargo lo hizo, y lo hizo con un discurso sencillo que en ese momento entendió la gente a quien le habló. En ese momento el presidente habló a la gente directamente, habló a los jóvenes, demostró ser una persona pacífica, demostró ser una persona con buenas intenciones, y yo creo que lo es. Entonces tiene que retomar nuevamente ese discurso. El discurso es bien importante en la construcción social, es básica. Entonces, si él modula el discurso y vuelve el discurso primigenio que le llevó a la presidencia de la República, podría, y obviamente lo que dice Enrique, acompañado de un equipo técnico diferente, pero de un equipo técnico que no le diga sí a todo, sino que responda a lo que él quiere, le responda a lo que él quiera conseguir desde el punto de vista técnico, no necesariamente político, podría tener una gran oportunidad y creo que podría remontar desde donde se quedó a la luz de estos resultados.
Doctor Jaime Costales, ¿cómo empujar esto que usted ha señalado, este liderazgo colectivo, a fin de que se cristalice en el país? Creo que simbólica y sencillamente podría decir que es necesario que el presidente se saque las gafas de la corporación Novoa y se ponga las lentes de un país hipercomplejo, que vea más allá de la visión que puede dar un grupo empresarial importante, significativo en el país, pero que no es el país entero. El país es mucho más que eso, mucho más que todas las empresas en conjunto. Y eso significa una apertura mental que el presidente puede tener para reconocer las posibilidades que tiene de ejercer un buen mandato y a la vez las limitaciones que tiene frente a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Entonces, es un juego de ajedrez muy refinado en el que se necesita, en primer lugar, esa humildad y grandeza de alma y apertura mental del presidente y la convocatoria de un equipo altamente eficiente, muy conocedor del país, pero sobre todo capaz de proponer soluciones a los grandes dilemas que vivimos. Y si eso se comunica de una manera inspiradora a la gente, es muy posible que se revierta este revés y logre avanzar de una manera bastante positiva en la construcción de las soluciones nacionales. Pero también hay que entender que hay que ir más allá de los modelos tradicionales del socialismo que ha fracasado y también de la visión de una derecha tradicional conservadora que también ha fracasado a su manera. Necesitamos remontar con una visión más evolutiva a una propuesta más avanzada, significativa y eficaz. Muchas gracias por este valioso aporte para hablar sobre los grandes desafíos luego de los resultados de la consulta popular y el referéndum del domingo pasado y cómo asumir estos retos de los cambios tan necesarios en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Enrique Herrería Bonet, jurista y ex juez constitucional, la doctora Rudy Hidalgo, decana universitaria y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Jaime Costales, psicólogo político y catedrático universitario. Muy amables por su valioso aporte en el programa. Buen día, gracias, ha sido bueno. Gracias. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Ritmo FM en Imbabura 103.5 y a los miles de seguidores de Controversia en Escena. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.